Hello. ¿Cómo estás? Te escucho. Bien, José, déjame parar esto. Carol está por ahí. Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que tenía cámara y micrófono apagado. ¿Cómo están? Buenos días. Es que los estamos recibiendo con música para relajarnos. Y entonces yo dije, bueno, los invito a que entren antes para que se deleiten con la música y así nos relajamos y nos traemos presente. Está bien, está bien. Oye, está bonito tu fondo. Gracias. Eso me lo diseñó Pedro. Está bien. Te ayudé. Tú lo diseñaste. Está bien, está bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, José? Bien, bien. Te iba a escribir por el tema de que tenemos pendiente de lo de el análisis de lo que me pasaste. Les escribí en el grupo y les dije que estimaran 10 minutos después de la sesión para explicarles la interpretación de los resultados. Ah, perfecto. Listo, excelente. Vale. Hola Luzma, ¿cómo estás? Creo que Luzma no está. Hola Joan, ¿puedes hablar? Creo que Joan también anda off. Ah, pero es que estamos en tiempo, todavía no son las 8, las 9. ¿Está haciendo frío, José? No tanto, porque estos días sí ha hecho, aunque no lo crea, calor Sí. aquí en Bogotá. Pero aquí lo que pasa es que aquí es impredecible. O sea, ahorita últimamente en la mañana un poquito de frío o lluvia, si llueve, si es posible que haga frío. Ok. Pero en estos días sí el clima ha estado terrible. Es más, si las pijamas antes eran largas, de pantalón largo, ahora son de pantalón corto. Ay, Dios, qué cosas. Sí, pero yo creo que el clima está loco, loco por todos lados. Yo vi noticias esta semana que inclusive creo que en Brasil, no sé, que la sensación térmica es 50 grados. Sí, se están cocinando. Sí, Es que aquí realmente 20, lo máximo que yo he visto es 21 grados, pero no, eso es calor. O sea, aquí es, que lleguemos a esa temperatura no es normal. claro, claro. Está bien. Te va a estar- Listo. Bueno, ya llegó Justo. Hola Justo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días a vosotros. Sí. Ambas cosas, Justo, ambas cosas. Sí. Qué bien, qué bien. Buenos días, Lorena, Esperanza. Buenos días a todos. ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu semana? Ay, intensa. Es mi temporada alta es todo esto Semana Santa, pero muy bien, muy padre, muy padre. La disfruto mucho mi trabajo, Caro, me gusta. Qué bueno. Este, pero bien, y todo ha salido muy bien, gracias a Dios. Ya sabes, con las Eso, carreras de normales, pero todo súper bien, Caro. Gracias. eso es lo importante. Un Eso gusto es estar lo. aquí. Gracias, pues gracias, gracias. A ver, eh, vamos a darle tú. ¿Le tengo que dar a grabar? Vamos a darle aquí a grabar. Ah, no, 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 está grabando ya. allá está grabando. Vale. Bueno, buenos días, chicos. Hoy nos encontramos acá en un sábado de sesión de mentalidad. Entonces, hoy vamos a iniciar con una dinámica muy bonita de traernos presente.
La dinámica va a consistir en que vamos a cerrar los ojos, inclusive quien quiere, quien desee puede apagar la cámara. Yo les voy a hacer un relato, les voy a leer un relato. Y la idea con este relato es que mientras están escuchando mi voz, ustedes hagan un proceso de estar presentes, pero adicional un proceso creativo de imaginarse todo lo que va aconteciendo en el relato. De manera que cuando lo finalicemos, pues cada uno puede decirme, mira, o sea, cómo fue su proceso creativo y qué fue lo que sintió. Entonces, pues siéntanse libres, pues si quieren apagar la cámara, solamente para que escuchen mi voz. Inclusive yo también voy a hacer lo mismo, para que solamente escuchen mi voz y traernos presente. Si quieren, por hacer una respiración de manera que se concentren en aquí y ahora y escuchen atentamente el relato. Entonces comienzo. El soberano de un gran reino se encontraba ya en avanzada edad y quería asegurarse de que antes de abandonar este mundo le transmitía a su hijo una importante lección. A lo largo de las épocas más difíciles de su reinado, aquello había sido clave para mantenerse firme y conseguir que finalmente reinara en su país la paz y la armonía. Por alguna razón, el joven príncipe no acababa de entender lo que su padre le decía. Él respondía al padre, sí, padre, comprendo que para ti es muy importante el equilibrio, pero creo que es más importante la astucia y el poder. Un día, cuando el rey cabalgaba en su corcel, tuvo una gran idea. Tal vez mi hijo lo que necesita es que yo no se lo repita tantas veces, sino que lo vea representado de alguna manera. Llevado por su lógico entusiasmo, el rey convocó a las personas más importantes de su corte en el salón principal del palacio. Les dijo, quiero que se convoque un concurso de pintura, el más grande e importante que se haya realizado nunca en el reino. Los pregoneros han de saber que en todos los lugares del mundo se dará esta extraordinaria recompensa al ganador de este concurso. Majestad, preguntó uno de los nobles, ¿cuál es el tema del concurso? El rey le responde, el tema ha de ser la serenidad y el equilibrio. Solo una orden os doy, dijo el rey. Bajo ningún concepto deben rechazar ninguna obra por extraña que les parezca o por disgusto que les cause. Aquellos nobles se alejaron sin entender muy bien la sorprendente instrucción que el rey les había dado. Sin embargo, de todos los lugares del mundo conocido acudieron maravillosos cuadros. Algunos de ellos mostraban mares en calma, otros cielos despejados en lo que bandadas de pájaros planeaba creando una sensación de calma, paz y serenidad. Todos los nobles estaban entusiasmados ante los cuadros tan bellos. Sin duda decían, Su Majestad, el rey, va a tener una difícil elección para saber cuál es el cuadro ganador entre estas magníficas obras. De repente, ante el asombro de todos, apareció un cuadro extrañísimo, pintado con tonos oscuros y con escasa luminosidad. Reflejaba un mar revuelto en plena tempestad, en que las enormes olas golpeaban con violencia las rocas oscuras de un acantilado. El cielo aparecía cubierto de enormes y oscuros nubarrones. Los nobles se miraron unos a otros sin salir de su incredulidad y pronto irrumpieron en burlas y carcajadas. Solo un demente podría haber acudido a un concurso sobre la serenidad con un cuadro como este. Estaban a punto de arrojarlo fuera de la sala cuando uno de los nobles se interpuso diciendo, tenemos una orden del rey que no podemos desobedecer. Nos dijo que no se podía rechazar ningún cuadro por extraño que fuese. Aunque no hayamos entendido bien esta orden, procede de nuestro soberano y no podemos ignorarla. Ok, está bien, dijeron el resto de los nobles,
pero pongan ese cuadro en aquel rincón donde apenas se vea. Llegó el día en que Su Majestad el Rey tenía que decidir cuál era el cuadro ganador. Al llegar al salón de la exposición, su cara reflejaba un enorme júbilo y, sin embargo, a medida que iba viendo las distintas obras, su rostro transmitía una creciente decepción. Majestad, preguntaron los nobles, ¿qué es lo que no satisface de ninguna de estas obras? Sí, son muy hermosas, le respondió el rey. Eso no cabe ninguna duda, pero hay algo que realmente les falta. El rey había llegado al final de la exposición sin encontrar lo que tanto buscaba. De repente miró hacia el rincón y vio un cuadro que se asomaba. Preguntó, ¿qué es lo que hay allí que apenas se ve? Uno de los nobles respondió, Majestad, es un cuadro pintado por un demente. Nosotros lo habríamos rechazado, pero siguiendo vuestras órdenes de aceptar todo lo que llegara, hemos decidido colocarlo en aquel rincón para que no empañe la belleza del conjunto. El rey, que tenía una curiosidad natural, se acercó a ver aquel extraño cuadro, y en efecto resultaba difícil de entender. Pasó rato observando el cuadro. Entonces hizo algo que ninguno de los miembros de la corte había hecho, y era acercarse más y fijarse más. Fue entonces cuando súbitamente todo su rostro se iluminó y alzando la voz declaró, este es sin duda el cuadro ganador. Los nobles se miraron unos a los otros pensando que el rey había perdido la cabeza. Uno de ellos tímidamente se acercó al rey y le preguntó, Majestad, nunca hemos discutido sus dictámenes, pero ¿qué veis en este cuadro que lo declara ganador? El rey responde, pero es que no lo habéis visto bien. Acercaros, vengan, acercaros, observen bien. Cuando los nobles se acercaron, el rey les mostró algo que estaba sobre las rocas del cuadro. Era un pequeño nido donde había un pájaro recién nacido con su madre. La madre le daba de comer, completamente ajena a la tormenta que estaba teniendo en aquel abrumado lugar. El rey les explicó qué era lo que tanto ansiaba transmitir a su hijo el príncipe. La serenidad no surge de vivir en las circunstancias ideales, como reflejan los otros cuadros con sus mares en calma y sus cielos despejados. La serenidad es la capacidad de mantener centrada la atención en medio de la dificultad y en aquello que para ti resulta una prioridad. Muchísimas gracias. A ver, podemos encender las cámaras y los escucho. A ver, ¿quién primero? Justo. Pues no sé, lo has dicho al final, la definición de serenidad. Entonces, con esa definición, pues yo creo que ya pues quedaba claro que, que el cuadro ganador era el último, puesto que los demás estaban todos en calma y sin embargo era mantenerse sereno cuando las circunstancias que le rodean no eran las mejores. O sea que yo creo que la definición final es la que explica bien la decisión del rey. ¿Cómo te hizo sentir el relato? Bien, pues es como un cuento. Sí, claro, claro. ¿Tiene algo que te sirva para, digamos, para un ejercicio Sí, interno, sí, por cierto? supuesto. Sí, sí. Sí, Excelente. porque yo soy una persona aerodinámicamente cero. O sea, yo soy como un plano horizontal cuando va para adelante. Es decir, la aerodinámica es totalmente. Me afecta todo de una manera. No tengo aerodinámica. Y entonces, pues, carezco de esta, carezco de esta serenidad. Vale, excelente. Lo importante es que luego veas que eso es un proceso reflexivo para ti mismo.
Así que nada, y Sí, sí. acuérdate que siempre lo he dicho, esto es un proceso de ser amable consigo mismo. ¿Listo? Gracias, Justo. A ver, ¿quién más se anima? Yo, Adelante. fíjate, Caro, ahí refleja básicamente cuando uno busca la serenidad, piensa que es hay un lugar tranquilo, un lugar sereno, un lugar donde no tengamos nada que nos moleste, ¿no? Y más bien esa serenidad está dentro de uno. Búscala primero en lo interno y para que refleje lo externo. Si tú estás calmado, todo tu alrededor está en calma, ¿no? Y todo está, depende de como que el punto de vista donde lo mires o yo creo que es eso, si tú estás calmado, todo a tu alrededor está en calma, ¿no? Ese es el punto, creo que focal allí, para mí. Excelente. Muchísimas gracias, José. A ver, ¿quién más? ¿Quién más opina? Uno más. Yo, buenos días. Adelante. Bueno, considero que sí es una muy bonita reflexión porque yo digo, a veces uno cree que todas las cosas malas y todo eso que hay alrededor, uno no puede concentrarse en buscar lo bueno o en lograr cosas buenas a pesar de lo que le esté pasando. Y ahí la mamá estaba demostrando que a pesar de que se estaba cayendo el mundo encima de ella, ella estaba concentrada en su deber o en su obligación de mantener vivo a su hijo y de salvarlo y de eso. Entonces yo digo, a veces uno se concentra tanto en lo que está alrededor malo de uno que se olvida de que puede hacer cosas para sobrevivir, para recobrar esa estabilidad que uno tiene. Esa, para mí es esa más o menos la reflexión de eso. Muchísimas gracias, Luz. ¿Qué sentiste? Bueno, que yo no soy como la mamá de que yo sí estaría loca pensando de cómo salgo de ahí, porque yo soy que me falta todavía mucha serenidad, pero que sí, a veces es verdad que es que cuando uno, a pesar de todas las tormentas que le vienen encima, uno se mantiene un poquito calmado, a veces se logra más con eso. Pero sí, todavía me falta mucho para eso. Lo bueno es que lo notas, ya ahorita tienes el nivel de conciencia para notarlo y es como un punto de partida, porque estás viendo que esto me hace falta, lo necesito y es digamos, el trabajo que toca hacer, Así ¿cierto? es. Gracias, Luz. Ok. Días. Buenos días. ¿Ibas a hablar, Joan? Sí, por un momento pensé que no me estaban escuchando. Solamente quería saludar y disculparme que entré 3 minutos después. Pero Ah, sí no, dale, estuve atento a toda la adelante. charla. Estuve atento a toda la charla, a todo el relato y estuvo muy bonito. Yo te quería preguntar en base a tu experiencia, eh, esta falta o ausencia de serenidad se debe más que todo a nuestra, primero hasta la forma como nos han criado o las experiencias de vida, ¿verdad? Eso tiene una base. Ya te voy a responder a lo largo de la charla. Te voy a responder. Eh, bueno, la charla, pues la titulé El exterior es reflejo de mi interior. Entonces, básicamente, pues haciendo alusión al cuento, eh, una lección que buscaba el rey para su hijo, pues es hacerle entender la serenidad. Pero la serenidad no es algo, como lo dijo José, no es algo que se encuentra afuera, es algo prácticamente que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Y así como la mamá estaba pendiente de su cría, de darle, pues de una u otra forma, esa serenidad y esa tranquilidad que ella tenía de estar disfrutando o pendiente de su cría,
no le importaba el exterior como estuviese, porque realmente no importa el exterior como esté mientras se tenga aquella paz y aquella serenidad interior. Sin embargo, pues hay una práctica que dice que siempre el exterior va a ser va a ser reflejo del interior. Entonces, es empezar a trabajar cómo está mi interior, porque si empezamos a juzgar, juzgamos, etiquetamos, inclusive culpamos al exterior de todo lo que sucede y no hacemos responsabilidad de nuestro propio interior, porque creo que ya los había comentado también, en algún punto empezamos a ser reactivos. Cuando somos reactivos de nuestro exterior, no estamos en control. Entonces, una de las cosas es llegar y estar en control de cada uno de nosotros mismos y entender, si no lo hemos entendido hasta ahora, el ser humano es un conjunto de una dualidad. Dentro de nosotros se encuentra la parte de luz y la parte de sombra. Y eso siempre se los he hecho ver con esto. Ajá, yo tengo mi parte de luz y mi parte de sombra. ¿Qué debo hacer? Siempre buscar y moverme en un punto de equilibrio. ¿Que voy a estar todo el tiempo en el equilibrio? No. Por lo menos en mi caso, no. Que hay gente que llegan a un punto de tener siempre, sí, efectivamente sí existen personas que llegan a tener siempre un punto de equilibrio, pero el tema es que nosotros tenemos emocionalidades, emocionalidades que nos hacen ir y venir en esa, digamos, en esa tabla donde nosotros podemos observar que existen emocionalidades que nos expanden y existen otras emocionalidades que nos contraen. Lo hemos visto. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos dónde creen ustedes que reside la conciencia? A ver, cada uno, dónde cree que está dónde reside su propia conciencia? ¿Dónde cree que está? A ver, ¿quién más está aquí? Déjame buscar aquí. Aquí hay gente, vamos a ver. Oh, listo, Esperanza. ¿Dónde crees que reside la conciencia? Tu conciencia en este caso. ¿Sí me escuchas, Esperanza? ¿O no estás disponible? Había puesto audífonos y después me los quité, por eso no se escuchaba, pero sí se escucha muy bien, gracias. Listo. Dije una pregunta, o sea, estoy pensando, la conciencia pudiera estar en lo que es no sé cómo explicarlo, como en mi ser, Ok. en lo que sería como mi esencia en el momento en el momento en el que estoy yo ahorita viviendo, con mi experiencia, con la experiencia o en la etapa de la vida en la que estoy. No sé, lo tengo así, eso sería como así a grandes, lo sigo procesando, pero lo siento, y a ver, ¿dónde lo siento? Es así como que en mi ser, lo que he vivido, lo que he aprendido o hasta el punto donde estoy ahorita, más o menos. Ok, excelente, buenísimo. Recuerda que en estos temas no hay preguntas correctas o incorrectas, porque es tu sentir y sencillamente lo estás expresando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más no se porta dónde cree que reside su conciencia? Hola, Caro, buen día. ¿Quién se anotó? Ah, Pati, hola, Pati. Hola, hola, buenos días. Disculpen que no prenda cámara, pero Tranquila, tranquila. bueno, yo quisiera participar en tu pregunta. Para mí, yo creo que nuestra conciencia reside en nuestra mente, ¿no? Pero muchas veces, para mí, eh, eh, hablando de las dos mentes, en la mente consciente, pero muchas veces no lo tenemos trabajado o ignoramos realmente en dónde está nuestra conciencia. eh, pero es en esa mente consciente cuando en realidad venimos a traer presente, a hacer visible el evento que queremos, pues hacernos responsables, ¿no? Hacer eh, visibles a nuestra vida, analizarlo. Yo creo que para mí es así. Excelente. Muchísimas gracias, Pati.
A No, ver, está ¿quién más nos comparte? Bueno, ¿Dónde cree que yo opino lo mismo que Patti. Saludos a Patti también, gusto también escucharla después de tanto tiempo. Y esta radica en nuestra meta-conciencia, pero está determinada por patrones de pensamiento, ¿no? Está muy determinada por cómo pensamos, nuestros patrones de ver la vida y paradigmas. Claro, excelente. Gracias, Joan. Muchísimas gracias. Hola, Carito. Ah, Hola a hola, todos. Lore. Es que ando Adelante. en carrera. Pero mira que yo considero que está como entre dos, ¿no? Está en esa mente racional, es decir, en nuestro raciocinio, pero también con esa combinación emocional, ¿no? Entonces, eh, sin duda, digamos que en dónde está, pues en nuestro cerebro racional, pero sin duda, pues digamos que esa parte emocional también influye en esa conciencia, ¿no? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, listo. Vamos a ver aquí si esto pues quiere avanzar aquí. Listo. Esta imagen ya se la había pasado en varias oportunidades y obviamente pues se la había hecho ver que parte de nuestra dualidad es que nosotros tenemos un observador y un observado, que mientras el observador es el ser o la parte interna, el observado es la parte externa o el ego, la fuerza. Cuando yo les mostré el mapa de los niveles de conciencia, porque acuérdense que los niveles de conciencia son los que hemos venido trabajando, son los niveles la tabla de los niveles de conciencia del doctor David Hawking, donde nos hace ver que nosotros tenemos emociones de fuerza y emociones de poder. Y si bien es cierto, aquella emocionalidad que hacen tracción de fuerza son las que densifican la materia y aquellas que, eh, eh, digamos, elevan, que son de poder, lo que hacen es sutilizar nuestra materia. Eso no está mal ni bien, solamente es entender que ambas forman parte intrínseca de nuestro ser. Entonces ahora llegaría a entender que aun cuando nosotros, inclusive si lo observan bien, las figuras es como que el ego se ve como que más físico, más racional por la forma, porque está un cerebro, digamos como que las neuronas moviéndose. Entonces hace más alusión a lo que es la parte física del ser humano. Sin embargo, el ser está reflejado como que piezas que se van juntando, como que engranajes que tienen que ir acoplándose para unificar el ser, y eso es lo que da poder. Ahora, ¿por qué hago esta referencia de que siempre les había puesto una frente a la otra? ¿Sí recuerdan? La fuerza contra el poder yo las encaraba. En este momento yo las hago como que mirando de forma opuesta. Entonces hago referencia como que a un quiebre, a una fragmentación que sufre el observador y el observado, porque evidentemente es así. En algún punto de nuestra vida surge un quiebre que nos, que nos separa, que nos separa de nuestra esencia. Hay una unificación, porque existe una unificación. Nosotros cuando nacemos, pues nacemos, digamos, muy inocentes. Nosotros nos vamos creando nuestras creencias, percepciones se van fomentando a la medida que nosotros vamos creciendo. Pero en esa unidad, al momento de nacer, esa unidad está como perfecta, está perfecta. Sin embargo, a lo largo, a medida que vamos creciendo, eso se va fragmentando. ¿Por qué? Porque evidentemente hay heridas que nos afectan. Entonces, eso también se los había conversado. Aquí vamos a, ok. Entonces hago aquí referencia. Esta es la tabla de la emocionalidad de David Hawkins. ¿Qué fue lo que yo hice? Llegar y agarrar y como que hacer referencia
a que entre las emociones de fuerza y las emociones de poder, en algún punto de nuestra vida hay una ruptura, hay un rompimiento. Entonces, el sentir ese rompimiento es como que si nos dejara eh, como que a la deriva. Sentimos una desconexión de nuestro ser porque evidentemente es así. Cuando, por decir algo, hacer una referencia a, tengo un vaso y el vaso se quiebra, pues obviamente al momento que se quiebra el brazo ya no existe la unidad, existen fragmentos de esa unidad. En el momento que esto sucede, hay una separación del ser, de la misma unidad que está completa. Cuando ocurre esa fragmentación, obviamente está la fuerza separada del poder. ¿Cuál es el trabajo que nos toca a nosotros? Es como que llegará, bueno, este vaso que se rompió, es como yo digo, ahora yo quiero repararlo. Si yo quiero repararlo, entonces voy a empezar a pegarlo. De hecho, inclusive en la cultura china hay algo muy significativo que ellos realizan cuando no sé, un jarrón se quiebra, ellos lo pegan o las piezas las unen con oro. Y entonces eso hace para ellos un significado muy importante porque ellos quieren decir, claro, la pieza en algún punto se fragmentó, pero el llegar y dejar, y es más, inclusive hasta la colocan de nuevo en, este, digamos, visiblemente para que se vea que igualito una pieza puede tener su fragmentación o su ruptura, pero igual que es lo que ellos hacen reflejar, que no importa la ruptura porque igual hay una unificación que se realiza de nuevo. Entonces, es entender que nosotros en algún punto, sí, sufrimos una fragmentación. ¿Qué lo produjo? Ese es el trabajo interno que toca hacer. Entonces, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, yo lo que hice fue llegar y agarrar, verlo desde otro punto de vista, porque si a ver, vamos, todas estas imágenes estaban, digamos, de frente, bien derechitas. ¿Qué fue lo que hice? Obviamente nuestra mente subconsciente, ya nosotros sabemos que lo que nosotros estamos conscientes es el 10%, eso lo sabemos, y que un 90% de nuestra mente está en la parte inconsciente. Sin embargo, también entiendo que si nuestra emocionalidad sufre una ruptura, también lo sufre nuestra mente. Hay una fragmentación donde divide lo que es el 90% de la mente inconsciente versus el 10%. Entonces, ¿dónde está el llegar y como en este caso la lupita de llegar y observar a qué le tengo que prestar atención? Que evidentemente, ¿cómo hago para reparar mis creencias limitantes, mis miedos, mis temores y todas aquellas culpas, resentires que me tienen atada y estancada en este momento? Es como cuando yo tengo dos abismos separados y resulta que ¿cómo hago yo para ir de un punto al otro? Pues evidentemente toca construir un puente para unir ambas partes, porque de lo contrario, si esa fragmentación existe, igual me voy a quedar en un lugar digamos, de la mente en este caso. Entonces, vamos entendiendo que esta fragmentación no es que sea culpa de alguien, porque siempre tendemos vamos a echarle la culpa a alguien, a algo. Es, es, eh, es muy común y es muy normal siempre llegar y buscar un culpable en el exterior. No, porque es la culpa de mis padres no tuvieron las mejores opciones para mí, resulta que, no sé, el gobierno, resulta que la sociedad, cualquier cantidad de cosas, y siempre reflejamos en el exterior, buscamos aquel culpable de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Sin embargo, eso tampoco es así. ¿De dónde vienen estas heridas? Generalmente estas heridas, ya se lo he dicho, vienen de heridas que nosotros sufrimos en la niñez. ¿Cuáles heridas fueron? No lo sé. Eso es trabajo de cada uno revisar porque ese 90% que está inconsciente está ahí dentro. Es ese niño que llevamos interno nosotros, pero que está herido y hoy somos unos adultos y esos adultos y ese adulto que somos hoy arrastra heridas de la niñez que no nos dejan permitir o nos dejan fluir.
es llegar y entrar en conciencia de que tenemos que unificar esa fragmentación que traemos para poder unificar lo que es la fuerza, la emocionalidad de la fuerza y encontramos con la emocionalidad del poder. En esa unión, en esa unión reside que nuevamente unifiquemos nuestra conciencia. Entonces, cuando yo les presenté en su oportunidad esta primera escala vibracional de Dr. David Hawkins, eh, es una referencia súper potente porque el Dr. David Hawkins nunca ha hecho referencia de una imagen de un cerebro, jamás lo ha hecho. Él siempre ha colocado el cuerpo completo de la persona, siempre, 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 siempre. Entonces, ¿dónde diría yo que reside mi conciencia? Yo diría que mi conciencia reside en todo mi ser, completo, completo. No es un cerebro nada más donde yo tengo el nivel de conciencia. El nivel de conciencia va completo en mi ser. Entonces, cuando yo identifico lo que resiento en mí, porque tengo resentimientos, tengo esas heridas, tengo limitantes, tengo miedos, tengo culpas, tengo vergüenzas, cuando yo las identifico y aprendo de eso, porque hay un aprendizaje detrás de esto, pues evidentemente yo evoluciono, porque es llegar y reconocer si yo tengo una emocionalidad de fuerza que me contrae, pues sencillamente es llegar y entender por qué me siento de esta manera, qué me está permitiendo enseñar, hacia dónde me está llevando esta emocionalidad, porque obviamente toda emocionalidad trae un resultado. ¿Me gusta hoy ese resultado que yo tengo? Pues si no me gusta, pues sencillamente hay que hacer las correcciones. ¿Para qué? Para poder aprender y evolucionar. Y se los he dicho, en la medida que yo vaya aprendiendo y vaya buscando cuál es el aprendizaje que hay en los niveles emocionales de la fuerza que me contraen, en esa medida yo voy evolucionando hasta que llego a la neutralidad. En el momento que llego a la neutralidad, ya yo empiezo a trabajar aquel puente que me va a unir las emociones de fuerza con las emociones del poder. Ahora bien, ¿me voy a quedar todo el tiempo en las emociones? No, las emocionalidades suben y bajan, suben y bajan. Lo que voy a hacer es que ahora yo voy a tener el poder de gestionarlas, el poder de unificarlas, el poder de entenderlas. Entonces, cuando yo integro, porque obviamente es un proceso de integración de la conciencia, una conciencia que se encuentra fragmentada. ¿Por qué? Porque yo he separado lo que es la muerte, la mente del cuerpo y del alma. Y eso es una trinidad. La conciencia es la trinidad, es la unión, es la integración de la mente, del cuerpo y del alma. Por eso que eso se traduce en un proceso de creación superpoderoso. Entonces, cuando yo veo aquí en el centro, yo me vuelvo una persona responsable y en equilibrio cuando yo asumo la integralidad de mente, cuerpo y alma con mi nivel de conciencia. ¿Eso se logra de la noche a la mañana? Por supuesto que no. No se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, en el momento que yo tenga hoy un nivel de conciencia, ya yo puedo llegar y empezar a decir, ya yo tengo un punto de partida. Si hoy los resultados que tengo no me gustan, tan sencillamente yo no puedo seguir repitiendo lo que yo vengo haciendo, porque ¿cuál es la definición de locura? Seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Si yo quiero cambiar mis resultados, yo tengo que cambiar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones hoy, para que el resultado de mañana sea el resultado que yo quiero construir de mí. Hasta ahora, sí, yo he visto que lo que me ha llevado y me ha traído hasta acá ha sido un nivel de conciencia precisamente porque sí, imagínate, si al día de hoy nosotros solamente teníamos un 10% del nivel de conciencia y lo que me trajo hasta hoy es un 90% del nivel de conciencia, si yo al hacer las correcciones, al hacer el proceso de unificación de mi mente consciente y en el momento que yo empiece a enfocarme qué es lo que quiero de mí a partir de ahora, cuáles son las palabras, cuáles son las acciones,
cuál es el pensamiento que yo debo tener para cambiar los resultados, eso evidentemente va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando yo llego y agarro y hago la unificación, me pongo de frente, observador y observado, ya estoy de frente, ya yo no estoy a la opuesta, no estoy fragmentado, estoy empezando el proceso de unificación, pongo de frente, observador y observado, pongo el ser y el ego de frente y los pongo a trabajar en función de un mismo objetivo, porque ¿qué es lo que estaba yo haciendo antes? El observador trabajaba por un lado y el observado trabajaba por otro lado. Entonces iban como que la fuerza por un lado, el poder por un lado. ¿Había una unificación? No. Tan sencillo, yo hoy debo reconocer que en la unificación de mi conciencia, en la unificación de todo mi ser consciente, yo me puedo elevar, me puedo expandir, puedo sanar y todo eso es un proceso interior de responsabilidad que se asume cuando se toma la decisión de cambiar. Si yo hoy tomo la decisión de cambiar los resultados que me han traído hasta hoy, tan sencillo es empezar a cambiar las palabras, la emocionalidad, las acciones que me van a llevar para obtener los resultados que yo quiero tener en el futuro. Si bien es cierto, sí, todos hasta ahora tenemos un pasado. Evidentemente es un pasado que ya lo conocemos y ya sabemos cuáles son los resultados de ese pasado. Pero eso quedó en el pasado. ¿De qué nos sirve hoy en día? Básicamente nos sirve como punto de referencia. Y les vuelvo a repetir, lo que hemos hecho, los resultados que nos dieron, ¿nos satisfacen hoy en día? Excelente. Podemos hacer modificaciones, actualizaciones, pero si los resultados que tenemos hoy en día, hoy en el presente, no nos satisfacen, es llegar a hacer los cambios que debemos hacer, es hacer las unificaciones, porque hoy en día, en este momento, ustedes cuentan con herramientas y conocimientos que no tenían hasta ahora. Sin embargo, este conocimiento, ¿para qué les sirve? Precisamente porque hay que cambiar las cosas, hay que empezar a decidir que yo no puedo tener ni las mismas emociones, no puedo tener los mismos pensamientos, ni tampoco hacer las mismas acciones. Si hoy decido hacer ese cambio, aún a sabiendas que yo voy a tener un futuro desconocido, yo debo entender hoy que ese futuro desconocido se puede volver conocido. ¿Por qué? Porque ya está en mi responsabilidad, ya está en mi nivel de conciencia que lo que yo piense, diga o haga el día de hoy me va a dar los resultados esperados. Y creo que eso las había también explicado también en lo que significa llegar y realizar por lo menos el mapa de sueños, enfocado a lo que es los aspectos de la rueda de la vida. Si yo hago un enfoque hoy de lo que yo quiero tener a la vuelta de 1, 3, 4, 5, 10, 20 años, entonces yo ese futuro desconocido lo voy formando a partir de las decisiones que yo tome el día de hoy. Entonces, ¿da miedo a lo desconocido? No, porque evidentemente se encuentra uno en control y siendo responsable. Entonces, aquel pasado que hasta hoy nosotros podemos revisarlo. Yo hago hoy mi proceso de revisión. ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Cuáles son los cambios que yo debo realizar? Y no es que yo voy a llegar y agarrar, que voy a agarrar y voy a acabar. No, son cambios que tienen que ir siendo progresivos, de manera que en algún punto empiecen a ver los resultados que yo tengo estimados. Entonces, la creatividad. ¿Por qué la creatividad es la mejor herramienta de evolución y crecimiento? Porque la creatividad sirve para crear. Tan sencillo como eso. Entonces, hoy yo puedo decir como que voy a soñar y a veces se vale, es válido. Quiero soñar despierto, quiero soñar la vida que quiero tener. Porque si nosotros observamos nuestro alrededor, todas nuestras ciudades, todas nuestras evolución que nosotros hoy en día son parte de la creatividad de alguna persona. Hoy en día la humanidad puede darse el lujo de tener toda la tecnología, todo el avance que nosotros tenemos, porque en algún momento esto fue creativo de alguna persona. Una persona tomó la decisión de crear para dejar un legado a la humanidad. Entonces,
Todo lo que ves en tu mundo es el resultado de tu idea sobre ello. Es lo que ves y siempre va a ser así. Entonces, si quieres que tu vida cambie, pues obviamente tienes que cambiar tu idea sobre ti mismo. Y en el momento que tú lo cambies, tu exterior se va a reflejar según es tu interior. Pero todo empieza por un proceso de creación. Si no creamos nosotros de forma interna, nuestro exterior siempre va a ser catastrófico. Así como en el cuento, en el relato, el interior, la serenidad, aquella confianza que nosotros tenemos, la construimos dentro de nosotros mismos, muy a pesar de lo que suceda en el exterior. ¿Y quién habla? No escucho. Era un micrófono abierto Carlos. Ah, listo. Excelente. Entonces, el proceso creativo, a veces a las personas no, los tildan de locos cuando se imaginan. Imagínate cuando Walt Disney se paró sobre una montaña donde no había absolutamente nada, porque lo que hizo fue venderle la idea a un banco para pedirle financiamiento para construir su parque temático y no había nada, pero él le hizo el relato a la persona sobre cómo veía eso en el futuro y de hecho inclusive Walt Disney no lo llegó a ver. Sin embargo, hoy es uno de las, digamos, de los signos de creatividad más grandes que nosotros tenemos, porque esa creatividad que tuvo esa persona ve en lo que se reflejó en ese exterior, cómo lo vio primero en su exterior y cómo luego eso fue construido para digamos, el disfrute de todos nosotros. Entonces, empezar a construir ese exterior que nosotros queremos depende mucho de nuestra responsabilidad y también de ese proceso creativo que nosotros queramos poner. Entonces, hago esta imagen, digamos, esta imagen fue obviamente pues realizada con inteligencia artificial. Ahorita las bondades de la inteligencia artificial es que uno puede decirle en texto cosas y la misma te trae una imagen referente a lo que le estás exponiendo. Yo lo único que le dije a la inteligencia artificial fue que me sacara una imagen donde se viera reflejado que todos somos responsables de nuestra creación en nuestro mundo interior y en nuestro mundo exterior. Solamente le dije esto y esto fue lo que me sacó. Entonces es empezar a ver cómo las bondades de la inteligencia artificial hoy en día nos están dando prácticamente todas las herramientas para que nosotros podamos ver y empezamos a poner ese proceso creativo que necesitamos. Porque si bien es cierto, esas limitantes o esa fragmentación que nosotros traemos de nuestra conciencia no nos permite ver, digamos, lo maravillosos que somos. No sé si recuerdan el video que siempre les he puesto sobre la inmensidad de lo que es el universo, cómo es de inmenso el universo y cómo nos maravillamos ante eso. Y luego también les pasé un video donde cómo era y cómo nos formábamos, cómo crecíamos nosotros a partir de las células que colocaban papá y mamá para hacer hoy en día la maravilla que somos. Entonces, siempre nos maravillamos más hacia afuera, hacia el exterior, pero no vemos también la maravilla que somos nosotros. Entonces es reconocer que somos magníficos, somos perfectos y somos una máquina de creación y que nosotros mismos podemos hoy poder llegar y tener aquellos resultados que nosotros queremos mañana. Porque ¿qué es lo que necesitamos hacer? Básicamente salir de esa zona de confort en la cual hoy, porque a veces nos acomodamos, a veces esa zona de confort es algo que no nos da lo que queremos, no nos da lo que queremos, por ahí nos sentimos cómodos, pero allí no crecemos. En la única zona de crecimiento es cuando salimos, cuando traspasamos la barrera del miedo. Y es llegar y entender que hoy tenemos las herramientas y el poder para cambiar. Es llegar y tomar la decisión de que si los resultados que hoy tengo no me satisfacen, yo tengo el poder creativo, porque tengo el poder creativo, y también tengo el poder de unificar en mí aquella fragmentación que hay, porque tengo que entender que tanto la emocionalidad de fuerza o de poder no son de trabajo aislado.
Porque si nosotros vemos el miedo como una emocionalidad de sombra, sino como una emocionalidad que a mí me permite salir de esa zona de confort, entonces el miedo no es tan malo como tampoco nos lo pintan. Entonces es llegar y entender que hoy tenemos herramientas para salir de esta zona de confort y entrar a nuestra zona de crecimiento. ¿Sí se entiende? Listo. Entonces los escucho. A ver, los escucho. Está por aquí. A ver, Melissa, Hola. adelante. No, pues, a ver, mi opinión, pues sobre todo lo que acabas de decir, eh, pues yo siempre he dicho que nosotros desde que nacemos somos campeones, ¿no? Entonces, siempre lo he dicho y pues creo que desde allí, pues nosotros tenemos que tomar conciencia de que eso es lo que somos, ¿no? Campeones de la vida, porque para estar aquí, lo primero que tuvimos que hacer fue ganar una carrera. Y, y pues esa es como mi conclusión. Hoy estoy un poco como que pensando en otra cosa. No sé, estoy más callada hoy. Tuve una semana muy buena, o sea, muy ocupada. Creo que hoy fue el día que pude dormir más. Dormí como 10 horas, por eso tengo todavía como cara dormida. Me levanté súper rápido a ducharme y estar aquí. Pero eh, nada, me alegra estar aquí y escucharlos y creo que hoy era algo que tenía que escuchar porque sobre todo lo último de lo de la zona de confort, estoy tratando de salir de ella porque tengo un trabajo que me gusta mi trabajo, lo que hago, pero ya no me siento bien en el ambiente. Los principios de la empresa no van como con lo que ahorita quiero, con lo que quiero expresar. Entonces ahí es cuando uno comienza a decir, tomo conciencia sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Sobre qué estoy comiendo, cómo me estoy ejercitando, de lo que me hace bien y de lo que me hace mal. Entonces, yo hace mucho tiempo yo les contaba que había tomado una decisión de que renunciar a la Federación de Árbitros a nivel nacional porque sus principios o bueno, su moda, su día a día no era, eh, o sea, las decisiones que estaban tomando no iban con mis principios y lo que yo era. Entonces, tuve que renunciar a eso. Eh, para mí era un sueño, pues, como salir internacionalmente, como árbitro de baloncesto y todas esas cosas, pero entendí de que si yo iba a salir y iba a lograr las cosas en mi vida, pues tenía que lograrlas con las cosas que me sentía bien, no con las cosas que me tenían que imponer o hacer cosas que iban en contra de lo que yo soy. Entonces, pues eso fue una decisión que tuve que tomar hace más de unos 5 años y ahorita la asociación de árbitros que tenemos está creciendo y es más, ahorita se está viendo de que muchos árbitros que son federados están renunciando en estos momentos a la federación, ¿sí? Por las mismas cosas que yo renuncié hace 5 años. Entonces, todo llega a su tiempo y este es un ejemplo de esas cosas. Si tú no te sientes bien donde estás, pues mira qué haces y qué vas a hacer para evitarte eso, para evitarte ese dolor de cabeza, evitarte ese peso. Y pues en estos momentos también estoy como haciendo mil cosas para evitarme de pronto salir también de la empresa donde estoy, porque pues ya me encanta lo que hago dentro de la empresa, pero pues creo que lo que ya estoy haciendo mm, no va como en el camino que quiero en mi vida, o sea, los sueños, las metas y esas cosas, ¿no? Entonces ya simplemente le digo al universo, estoy bien, pero y cuando tú quieras simplemente abrirme el camino hacia otros estándares, pues ahí voy a estar preparada yo y voy a tomarlo.
y eso es como conclusión de hoy. Quería hablar mucho, pero creo que hablé mucho. Gracias, Melissa. Muy buena tu reflexión. Y bueno, nada, eso que estás haciendo, para cerrar, de dejarle al universo y decir de paso que estás abierta a las nuevas cosas, porque ya los ciclos que ya has tenido hasta ahora, pues cumplieron digamos, su rol, y que ya ahora estás abierto a nuevos ciclos. Y eso es el proceso y la evolución de la vida. Eso no está ni bueno ni mal, simplemente forma parte del crecimiento y la evolución que nosotros tenemos. Y tampoco está mal que una persona se quiera quedar en su status quo, porque eso es lo que, o sea, ninguno de nosotros somos quienes para venir a señalar o juzgar. Cada quien es el responsable por su propia vida. Así de sencillo. Y toma las decisiones que quiere tomar. Si quiere hacer cambio, perfecto, bienvenido sea. Pero si no los quiere hacer, igual está bien, porque la vida de cada quien es responsabilidad de cada uno, tan sencillo como eso. Muchísimas gracias, Meli. A ver, ¿quién más se anota aquí? Pati, ¿tú quieres hablar? Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, Adelante. yo me quedo con esta parte de, me llamó mucho la atención de cuando nos preguntabas que dónde radicaba nuestra conciencia. Cuando nos pusiste el ejemplo de que es en todo el cuerpo, me llama mucho la atención porque pues es verdad. Muchas veces cuando tenemos alguna situación, ¿dónde se ve reflejada? En nuestras emociones. Y nuestras emociones se reflejan en el cuerpo. Hay veces que es en el estómago, en las manos, en los pies que queremos correr. Entonces me quedé analizando eso y dije, sí es cierto. Y es cuando ya tienes la información más completa, cuando vienes a esa conciencia, ¿no? Y ese es en esa mente subconsciente o inconsciente más bien, que, que no sabía que era el 90% que radicaba ahí todo la mayor parte de la información, ¿no? Que no ha sido tal vez mostrada a nuestra mente o que no estamos conscientes de ella. Y ahorita ya con la información, pues como que se abre un panorama para poder conocernos más y poder encontrar respuestas a nuestras circunstancias y poder tomar elecciones o decisiones más asertivas, porque pues realmente es eso, estar conscientes y hacernos responsables de qué vamos a hacer, qué cambios vamos a hacer en nuestra vida, qué decisiones vamos a tener en nuestra vida, si es que en verdad queremos tener alguna mejoría. Y bueno, ese es mi aporte. Gracias, Caro. Muchísimas gracias a ti, Pati. Sí, no, efectivamente, eh, digamos, eso responde también la pregunta que hizo Joan al principio, porque sí, o sea, creemos que básicamente la conciencia se encuentra solamente en el cerebro nada más, y efectivamente no es así. La tenemos básicamente en todo nuestro ser, y es lo que tú acabas de decir. Nuestras emociones las sentimos en cualquier parte del cuerpo. Inclusive ya hay unas cosas más identificables, por lo menos a veces, si nos enamoramos, nosotros sentimos mariposas en el estómago, y es que literal se sienten mariposas en el estómago. Cuando por lo menos tenemos un dolor sobre algo que nos duele expresar, o sea, a veces se nos hace un nudo, pero un nudo literal en la garganta, y lo sentimos porque es un nudo en la garganta. Este, no sé, cosas también que sentimos en la cabeza cuando son, o sea, se expresa, no sé, una rabia o algo que nos ofusque, pues generalmente siempre se siente en la cabeza y sentimos que se siente el calor. Entonces hay mucha emocionalidad que todos nosotros tenemos que empezar a identificar. ¿Por qué? Porque esa emocionalidad nosotros tenemos que observarla para ver qué nos quiere decir. Porque en el momento que esa emocionalidad se reprima, va a quedar ahí estancada, y eso en algún punto se va a traducir en una enfermedad. Entonces, el trabajar nuestra emocionalidad, y es que en la misma tabla de David Hoskin nos dice, en la medida que tu emocionalidad
se quede más tiempo en la parte de fuerza, tú vas a estar más cerca de contraer una enfermedad. Entonces, es llegar y tener consciente, no es que yo no vaya a pasar nunca por la emocionalidad de fuerza. Sí, el detalle es no reprimirme y quedarme allí porque esa en algún momento que se haga repetitiva, se va a estancar, se va a condensar en algún órgano y ahí se va a desarrollar alguna enfermedad. Entonces, es entender que el cuerpo físico siempre se va a enfermar en la medida que nuestra mente y nuestra emocionalidad no las trabajen, las fluyan y las liberen. Entonces, por eso es que inclusive haciendo referencia al acto que nosotros hicimos allá en Medellín de los guatapecos, o sea, el llegar y venir y entender que hubo un momento que dejó emociones muy contraídas, de emociones de contradicción, de que no se sabía lo que pasaba y dejó un trago amargo, el hecho de hacer ese acto de sanación y liberación y enviarlo a nosotros mismos y a las personas que estaban alrededor, eso es algo que uno debe hacer, porque si no, entonces el espacio queda como que contraído, eso queda encapsulado. Y es como llevar la maleta a cuestas que a veces llevamos cargando una maleta que a veces ni siquiera es nuestra. Entonces, el trabajo y la liberación y la gestión de las emociones siempre, siempre es necesario para evitar que esto se traslade a lo que es el cuerpo físico y se termine enfermando. Entonces, es un proceso mucho también de gestión de conciencia, de gestión de la emocionalidad, de conocernos, porque es autoconocimiento. Eh, n- a veces el exterior o las personas con las cuales nos rodeamos nos pueden dar pistas, sí, pero en el momento que nos hacemos responsables de nosotros mismos es que empezamos a ver y a identificar, porque el detalle es identificar, porque hay cosas que inclusive a veces se convierten en patrones y son repetitivos. Entonces los vemos y no solamente son patrones que tenemos nosotros mismos, a veces son patrones que traemos del árbol familiar. Y entonces nos quedamos con el hecho de que, ay, no, pero es que yo soy igual a la abuela porque la abuela era así y uno debe ser igual a la abuela que no sé qué. Entonces son cosas que nosotros venimos arrastrando que no nos dejan bien. Entonces siempre estar consciente y ese nivel de conciencia que ahora tenemos, que sabemos que está fragmentado, vamos a empezar a unificarlo porque la conciencia no puede estar fragmentada, definitivamente no. Y aquella dualidad de entender que somos luz y sombra, debemos integrarla y debemos hacer las paces. Entender, sí. Por lo menos en mi caso, Carolina, si ustedes conocieran mi sombra, salen corriendo toditos, salen corriendo, porque yo reconozco mi sombra y la sombra mía es bien oscura y yo tengo que llegar a integrarla y ver mi emocionalidad y todo ese tema, pero ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Que efectivamente debe haber más luz que sombra, porque esa sombra, si yo la utilizo, pues no me va a dar ni me va a dar buenos resultados. Entonces, todos tenemos sombra y tenemos luz, en más o en mayor medida, pero ¿a dónde queremos estar? ¿Qué es lo que queremos sacar? ¿Podemos llegar y agarrar y sacarla y botarla? No, sencillamente yo entiendo cuál es mi sombra, tengo que gestionarla, por lo menos eh, por poner un ejemplo rápido. Si yo estoy discutiendo con una persona y la persona pues me saca de quicio, pues, obviamente pues sí, la Carolina de antes probablemente de repente a lo mejor agarraba y la daba de golpes, en algún punto lo hice, en algún punto lo hice, pero ahora yo pues ya yo hago esa pelea interna, ajá, me peleo y hago así, creo que eso inclusive hasta en las películas se ve, que le das un garrotazo, pero no se lo diste mentalmente y ya listo. Te dio la satisfacción que le diste el garrotazo, pero la persona no lo sintió listo, ya, y trabajó la emocional y salió, porque son cosas que uno tiene que ver de qué manera las deja fluir, porque ¿qué hago yo con represarme eso en mí? Lo represo y me enfermo yo. Es o sea, un caso extremo como eso, pero es entender que esa sombra es intrínseca de nosotros y que no va a salir, que no va a salir, sencillamente tenemos que hacer las paces con ella misma y bueno, seguir adelante. Listo. Muchísimas gracias, Pati. A ver, ¿quién más por aquí? Luzma, ¿qué nos compartes? Tienes el micrófono en mute.
No, todavía. No sé. Estás en mute. Tienes que... Ah, Ahora, listo. Allí sí. Adelante. bueno, realmente lo que tú dices de que sí uno tiene que aprender a trabajar lo de la emocionalidad y eso es cierto, porque estaba viendo lo de la comparación de las dos imágenes, la que anteriormente tú tenías, la de espalda y espalda, y luego las se va dando la vuelta y quedan frente a frente. Y una de ellas es el ego, entonces es cierto, a veces uno está luchando contra sus propios, que el ego es como la fuerza y eso que no muchas veces lo deja moverse a uno porque eso resulta como que es la competencia de uno mismo diciendo, no, si yo tengo razón en cierta cosa, yo por qué voy a cambiar o por qué voy a hacer esto, porque me voy a mover de esta, así uno sepa que le está haciendo y que no es bueno para uno, a veces esa fuerza es más poderosa, pero es bonito ver cómo de verdad cuando uno empieza el proceso de conciencia se va dando la vuelta y termina frente a frente. Pero sí, es un proceso bastante largo, pero la verdad que sí, cuando uno ya empieza es doloroso en cierta forma, dependiendo de las situaciones y de a quién también tú te tengas que enfrentar en el proceso, ¿no? Pero es muy bonito y realmente como tú dices, a veces uno se calla demasiadas cosas y eso, y como, como muestras, el cuerpo lo expresa. Yo creo que generalmente con enfermedades, por lo menos en mi caso me pasó mucho así, que no calla, que callé muchas cosas en ciertas situaciones y, y se generó en mí porque el cuerpo a lo último dijo, bueno, si tú no hablas, yo lo saco y lo saco. Pero en este momento yo digo, bueno, ya he aprendido a poco en el proceso y desde que estoy con ustedes y me siento mejor. Entonces esa cosa que tú pusiste ahí, la gráfica de la cara, yo digo, es cierto, cuando uno ya empieza y ya empieza a tener frente a frente las dos cosas, es una cosa muy liberadora y se siente bonito. Excelente, Luzma. Muchísimas gracias. Y lo que tú dices es cierto. Este proceso es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. No es que yo llegué y apliqué esto, no, ya yo, mire, ya yo hice suficiente, no. Sencillamente, inclusive puedo decir que a veces uno está en el lecho de muerte, está en su último aprendizaje, en su último aprendizaje. Entonces, eso no llegar y decir, ay, no, pero es que, no, mire, sí, son etapas, son procesos que toca llevar y como siempre les he dicho, ser amables con nosotros mismos, porque nos juzgamos demasiado, nos etiquetamos demasiado, somos demasiado duros con nosotros mismos. Entonces, ese proceso así, con esa dureza y tanta recriminación, tampoco es un viaje bonito. Entonces, este viaje de aprendizaje hay que hacerlo de forma amable, sin tanto señalamiento y esto. Entonces, mientras más se disfrute el viaje, pues va a ser mucho mejor. Obviamente hay aprendizajes que aprendemos como quien dice a las malas, pero no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente es aprender siempre a las malas. Y también darnos cuenta que estos procesos de aprendizaje, cuando son en comunidad, pues son mucho mejor, porque de repente a lo mejor yo estoy viendo este proceso y lo estoy expresando, pero entonces ya otra está viendo, oye, pero es que mira, ya hay personas que más o menos están dando, no es exactamente igual, pero puede ser una referencia. Y esas referencias nos ayudan más en el proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos solos, no estamos solos. Entonces, estas comunidades precisamente son de apoyo. En el momento que entendamos que el apoyo para llegar a seguir creciendo es fundamental, vamos viendo que es más amable el proceso. Listo, Luzma, muchísimas gracias. José, ¿quieres hablar? Siempre.
Este, fíjate que eso es lo que tú dices, es muy cierto, ¿no? Esta vida, toda vida es, por supuesto que es un aprendizaje, un gran aprendizaje, ¿no? El de cómo, cómo enfrentar cada uno de los cambios, ¿no? Cada uno, o todo lo que está a tu alrededor, pero que no te afecta a tu interno. Siempre es, es duro muchas veces porque hay momentos, hay vivencias que a uno se enfrenta y no sabe ni siquiera cómo reaccionar, ¿no? Por lo menos yo tenía ese tema de que yo era como un fosforito, ¿no? Algo que explotaba y, y no digamos que lo he aprendido, sino me ha costado y todavía lo sigo aprendiendo, pero hay personas que te tratan de sacar de esa calma y te ponen mucho a prueba y hay que defenderse, o sea, no hay que, como dicen, no hay que doblegarse, pero sí hay que aprender a cómo defenderse, a cómo actuar en esos momentos, ¿no? Y yo creo que en todo momento estamos así. eh, Hay que estar muy atento a todo lo que está a tu alrededor y no te afecte a lo interno. Pesar, se dice muy fácil, pero no lo es, porque muchas veces uno se enfrenta a situaciones, pueden ser sencillas para uno, pero para otros internamente es muy duro, ¿sí? Entonces, de verdad que, mira, si como siempre das en el clavo en cada sábado que nos reunimos, y bueno, muy agradecido. Gracias, José, gracias. A ver, Lore, ¿quieres hablar? Hola, Carita, ¿cómo vas? Es que voy en carretera, entonces puede que se corte. Ah, listo, tranquila, no te preocupes, tranquila. Ve y escucha. Johan, ¿quieres hablar? Sí, solamente acotar un poquito, que es una idea nueva para mí, que también no solamente hablar de la parte mental, de la conciencia, que tenemos que también a partir de ahora reconocer que está reflejado en el cuerpo, ¿no? Y eso es una manifestación clara de nuestro estado mental, ¿no? De nuestro estado, de nuestro nivel de conciencia, ¿no? Como nos vemos, como nos sentamos, es como estamos en esta situación. Justo antes que tú dijeras esta palabra de ser amable con nosotros mismos, que nace de primero aceptarnos, reconocer nuestros errores, me preguntaba que eso debería ser una primera etapa y que a un momento tenemos que pasar a la segunda, que es una toma de control de nosotros mismos, ¿no? Creo que es una etapa en la cual muchos queremos llegar y no dar 3 pasos adelante y 2 atrás, sino ser constantes en este proceso y poder evolucionar completamente. Entonces, en eso estoy, ¿no? Siempre, como tú dices, es un aprendizaje completo, con caídas y muchos triunfos también, pero me quedo con eso, ¿no? Con la etapa de autocontrol, aprendizaje y tomar las riendas, ¿no? De la vida, de nuestra vida cada uno. Y también, que veo yo que una manera de progresar en este aspecto es no solo dejarlo tanto a la parte mental, sino ayudarnos enfocando también en el tema de la parte espiritual. No, Excelente. Gracias, Johan. No, definitivamente sí es así. Es un proceso de mucha amabilidad con nosotros mismos y pues nada, autocontrol y autoconocimiento. Eso es un proceso, es lo que decíamos, pues, es un proceso que no creemos que lo vamos a sacar de la noche a la mañana. Y como yo lo veo, pues es un proceso que nos dura toda una vida. Así que bueno, muchísimas gracias. Eh, Justo, ¿vas a aportar, Justo? Estás en mute. No se escucha justo, está apagado tu Está en mute. micrófono.
Claro, no me he dado cuenta que el micro lo tenía apagado. Que digo que este es un tema en el que yo tengo mucho que aprender y ejecutar. Estaba dándole vueltas en el tema de la enfermedad, de que algunos sentimientos pues nos generan, bueno, terminan generando una enfermedad, no sé, el rencor, pues el rencor al final hace más daño al que lo tiene que a otra persona. Y nada, lo último que me está viniendo a la cabeza y te quería recordar que antes de que cierres la emisión, la definición de serenidad que le has dado al final del cuento, si nos la puedes antes de cerrar, ¿no? Para apuntarlo, porque tenía aquí para hacer la definición, pero no lo he apuntado. Estaba estos días leyendo un audiolibro que se titula Iniciación a la Metafísica, que no sé si lo habéis mandado alguno de vosotros o lo he visto de Saint Germain. Y hablaba de que algunas veces se dice perdono pero no olvido, perdono pero no olvido. Y él en el libro dice que eso es totalmente incorrecto, que no se puede decir perdonar y no olvidar. O sea, es incongruente. Y seguramente sea así. No, habría que profundizar más en el tema, ¿no? Y el tema del perdón, perdonarse también a uno mismo, mucha profundidad en esto. Nada, lo único que digo yo es que yo tengo que aprender mucho en este capítulo. Y no se te olvide, claro, de darnos la definición de serenidad al final del cuento para apuntarlo. Yo lo quiero. Mira, aquí dice, la serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en medio de la dificultad y en aquello que para ti resulta una prioridad. Tu Te repito, atención, la serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en medio de la dificultad y en aquello que para ti resulta una prioridad. para ti resulta que para ti resulta Una prioridad. una prioridad. Ujú. Thank you. Con gusto. Sí. Gracias, Gusto, gracias. A ver, ¿quién me faltó? No veo quién me faltó. ¿Tú pasaste Esperanza, cierto? La primera vez. Ah, listo, 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 perfecto. Entonces, pues nada, obviamente, como si les dije, pues es como que la tarea continúa. Cada una, pues cada uno desde su propio espacio y volviendo, como les digo, siendo amable con sí mismo, pues continuamos este proceso de aprendizaje. Y he dispuesto a hacerlo de la manera más sencilla, más desmenuzada posible, de manera que sea progresiva cada una de sus evoluciones. Entonces, o sea, acuérdense que yo les he dicho, a mí no tienen que rendirme absolutamente nada. Eso es cada quien dentro de su proceso. Y que si quieren avanzar, si quieren cambiar los resultados, solamente dependen de cada uno de ustedes. Es un proceso de integrar el nivel de conciencia, es un proceso creativo, porque es un proceso creativo, y adicional es un proceso de responsabilidad y toma de decisiones. Entonces, pues nada, aquí estamos en esta comunidad, es para apoyarnos. A mí me encantó que Patti se integrara, de verdad que el escuchar las palabras de Patti de vez en cuando, pues Joan también que tenía rato sin conectarse, y saber que ellos están, y obviamente están cada uno en su propio proceso, porque sabemos que están en su propio proceso, pero el llegar y compartir ese ratico con nosotros, llena mucho de alegría y también esos aportes que también nos dan desde su experiencia, este, porque son experiencias que son bien significativas por la dureza, por lo menos en el caso de Patty, que obviamente pues es algo que uno tiene que entender que esos procesos no son nada fáciles y sin embargo, por lo menos la charla que ella dio, o sea, fue una charla tan bonita y tan emotiva y tener ese poder y esa fortaleza de transmitir
todo eso a través de su propia experiencia. O eso es fantástico. De verdad que Patti es, o sea, para mí es un orgullo haber compartido con ella y haberla conocido allá en Medellín. Y a mí me nutre muchísimo porque son fortalezas que también uno tiene que aprender a tener. Entonces, de verdad que Patti, muchísimas gracias. Gracias a No, todos. Los que vamos a discutir el test, pues entonces sí se quedan luego que cierre la sesión. Nos quedamos aquí mismo en la sala. Yo Carolina, dejo de... Dime. Carolina, disculpa, yo quiero cerrar, ya que estamos cerrando, vamos a cerrar con esta frase que me llegó ahorita. Ajá. Fíjate que hay una que dice, hay una leyenda japonesa que dice, si sientes que estás perdiendo todo, recuerda los árboles pierden sus hojas cada año, pero aún así permanecen en pie y esperan días mejores. Sí, es cierto. Y es verdad porque la naturaleza es tan sabia. O sea, imagínate tú, nosotros sabemos que todos los días nos regala la noche y nos regala el día. Todos los días tenemos luz y todos los días tenemos oscuridad, pero ve aquella secuencia que se tiene día tras día y como viven en armonía, nosotros sabemos y la esperanza es que después que nosotros nos acostamos, tenemos un nuevo amanecer. Y entonces qué bonito es llegar y entender eso. Y eso es lo que dice José, es súper poderoso, es verdad. Los árboles todo el tiempo están perdiendo sus hojas y las pierden precisamente para llenarse de mayor fuerza y fortaleza y luego son más frondosos que antes y siempre muestran su esplendor y no andan, ay, es que se me cayeron las hojas, ay, es que esto se... No, ellos sencillamente, creo que también le había dicho, la vida no pide permiso para vivir, simplemente la vive. Entonces, ¿cuándo vamos a entender que sencillamente es el proceso, es así, sin dejarnos fluir, sin tanto recriminaciones o etiquetas o mucho de juzgar? Entonces, nos perdemos de disfrutar de la vida porque nos enfocamos en quejarnos y no vemos aquella serenidad que debemos tener para disfrutar y dejar fluir las cosas. Entonces, está buenísimo, José, está muy bello eso que nos aportas. Muchísimas gracias. Pero es que Y además, pero ah, es que perdón, además perdón. las hojas que caen después le sirven como nutrientes para exacto, alimentarse. exactamente. Y no solamente para ellos, sino para todos los demás, o sea, cosas, animales, Sí. nosotros mismos, o sea, sirve para nutrir la misma tierra y volver a dar vida. Y ese es el Mm, ciclo que nosotros tenemos. Está bello. Claro, si me Bueno, permites, yo quiero adelante, compartirles. No prendo la cámara porque, bueno, antes te tuve mi segunda entendemos, te quimio, entendemos. pero yo quiero compartirles que para mí esta es una experiencia de vida que me ha llevado precisamente eso, a aceptar los ciclos, pero la actitud y la manera en que queramos ver cada circunstancia que vamos viviendo va a ser lo más importante, lo que más nos nutra como personas. ¿Qué aprendizaje estamos teniendo de cada experiencia? Yo ahorita tomo como que estos tiempos como un momento de regalarme este tiempo para mí, para reflexionar, meditar, leer, aprender más, no verlo como un momento de dolor, de tristeza o de pesadumbre, no. Al contrario, he tenido la oportunidad también de poderme reunir con amistades, con conocidas. Por ejemplo, ayer estuve con una amiga que ella trae unos tumores en el cerebro donde sus neuronas no están conectando bien y le dan un tipo de como ataque epiléptico, pero pierde el control del brazo y de la mano. Y hoy cumplía sus 30 años de haber egresado de la universidad y tenía que ir a una ciudad a 4 horas de aquí, de donde vivimos, pero desde ayer se fue a maquillar y se fue a peinar y yo tuve la oportunidad de llevarla, porque su familia, pues por el tiempo y los años que ella lleva así, llega un Mm. momento que a veces ya lo ve como una carga. Entonces yo me ofrecí a llevarla y todo. Y es tan bonito porque para mí es darme ahora la oportunidad de que este tiempo que tengo disponible para poder ayudar a alguien más, me suma, me llena, me hace sentir más útil. Entonces,
a veces estamos en situaciones no muy gratas y nos tumbamos en una cama esperando a ver cuándo nos curamos, sin ver que tenemos la oportunidad tal vez de poder hacer alguien por algo por alguien más. Entonces se los comparto porque es esa oportunidad que tenemos de elegir cómo queremos vivir cada momento. Y bueno, de verdad es un placer, como siempre, compartir con ustedes y volverlos a ver. Los quiero mucho. Gracias, Pati, gracias. Y es que lo que acabas de decir no hace más que referencia a lo que hablaba el rey sobre lo que es el significado de la serenidad. No pudiste expresarlo mejor y es así. Tú en toda tu proceso ya has encontrado tu punto de serenidad y encima estás tan tranquila que llegas y vas y lo compartes con otros. O sea, eso es espectacular, súper poderoso eso, Pati. Entonces, de verdad, gracias, gracias por ese detalle de compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Listo, entonces, vale, terminamos la sesión. Entonces, ya saben, los que vamos a discutir el test, se quedan para unos 5 o 10 minutitos, no va a ser muy largo porque esto es cortito, para que aprendan a interpretar sus resultados y ya esto, pues finalizamos la sesión. Listo. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Un Joan. abrazo. Cuídense. Nos vemos en Hasta luego. 15 Gracias, días. Sí, gracias. listo. 15 días. Gracias, gracias. Listo. Vale. José, Luzma, Pedro, Esperanza, Melissa. Perfecto. Excelente. Una consulta. ¿Tienen todos sus resultados? No. ¿Sí? ¿Quién le falta resultados? Sí, A mí lo tengo. ¿Sí? ¿Están todos con sus resultados? No, yo no lo he Sí. hecho, claro. Ah, no los he No. hecho. Bueno, no importa. No importa. Déjame que voy a buscar los míos para hacerlo con los míos. Eh, 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 eh. Ok. Se cerrará aquí. Aquí. Compartir pantalla. Ok. Listo. Cuando reciban sus resultados, lo van a recibir así. Listo. Ok. Este es digamos, el reporte de resultados. En primera instancia va a salir, o sea, sabes que digamos, el test hace referencia a unas siglas que son las DISC. Entonces, espérate que me fui. La D hace referencia a digamos, a una personalidad dominante. Ya, espérate un momentico. Que voy a parar de compartir porque no les compartir primero esto. Esto aquí. Antes de que empiece. Ok. Para que me entiendan mejor. Listo. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Los perfiles, estos son perfiles de conducta y personalidad. Entonces se los explico. Hay una personalidad y un perfil que es dominante, que se resalta con el color azul y la letra D. Hay una personalidad que es influyente y se reconoce por la letra I y el color rojo. Hay una personalidad que es concienzuda, se representa por la letra C y el color perdón, no, el concienzudo sí, es con la letra C y es color amarillo, aquí se invirtieron esto. Y la letra E, la letra
Estable es, lo que pasa es que esto está en inglés. El estable es estable en inglés, pero es la letra S, la letra S. Entonces, a ver, para entender esto es es como ver lo que es la parte de dualidad. Aquí vamos a ver la parte de dualidad que tiene cada uno de los perfiles. Entonces vamos a estudiar por lo menos el dominante. El dominante, digamos, tiene rasgos que es insistente, es impaciente, es dominante, ataca primero, es severo, duro, brusco y despectivo. Sin embargo, ese aspecto dominante también tiene un ego fuerte, siempre consigue lo que quiere, es decisivo, eficiente, busca los cambios, es competitivo, le gusta trabajar solo y es proactivo. Entonces son es como ver la dualidad de este perfil. Vamos con el influyente. El influyente es emocional, entusiasta, optimista, persuasivo, charlatán, sociable, energético. Adicional, también es desordenado, ruidoso, indisciplinado, manipulativo, reacciona a las cosas, es un iluso y carece de límites. Entonces, es entendernos, no es que está mal y esté bueno. Ambas cosas forman parte intrínseca de la personalidad y el carácter. Es llegar y como que integrar ese nivel de conciencia, porque es saber que obviamente pues es como que yo reconozco mi lado de sombra y mi lado de luz. Listo. Entonces eh, aquí voy con el concienzudo. El concienzudo es preciso, persistente, serio, necesita mucha atención, mucha información, es ordenado, es tranquilo y es exacto. Sin embargo, adicional también es que critica, no le gustan las críticas, se adhiere a los procedimientos, tiende a juzgar, es quisquilloso, farisaico y sarcástico. Listo. Ahora vamos con el estable. El estable es confiable, simpático, lento para aceptar los cambios, tiene contenido, calma, es amable, habla usando muchos detalles. Adicional, también es posesivo, conformista, extraño, inseguro y carece de carácter. Entonces, aquí nos regresamos, aquí. ¿Qué es lo que me dice el test? El test me dice que en este momento que yo tomé el test, yo estoy en este punto. O sea, es como cuando a ti te van a sacar una fotografía. Yo en este punto me toman una fotografía y estos son los resultados que arrojo hoy. En la medida que la persona haga cambio y ajustes, eso se va modificando en función a una proyección de resultados. Entonces, ¿cómo se ve esta proyección de resultados? Si yo quiero por lo menos obtener resultados tangibles, yo debo moverme a una conducta y una personalidad de la D, porque la D me dice que yo estoy enfocada a resultados, ¿cierto? Si yo quiero hacer acción, poner en acción las cosas, yo tengo que combinar la D con la I, porque necesito los resultados con el entusiasmo para yo poder tener acción. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero buscar colaboración o quiero obtener colaboración de mi entorno, yo debo mezclar mi personalidad de I con la personalidad de S, porque yo necesito entusiasmo y apoyo para generar colaboración y básicamente esto es en grupos de trabajo fuera de mi entorno, no tienen básicamente que ver con mi personalidad como tal, es como yo me doy al mundo exterior. Si yo quiero tener resultados precisos, yo debo, yo debo enfocarme en la letra C, porque ahí es donde está, ahí es donde yo puedo conseguir la precisión de esos resultados. Si yo quiero enfocarme a retos, yo tengo que mezclar la D con la C. Ahora, ¿qué significa esto de C y S? Ok, cuando está muy enfocado la persona en, digamos, en los rasgos de la D y la C,
quiere decir que allí se trabaja mucho el lado izquierdo del cerebro. Ya saben que el lado izquierdo del cerebro es el lado lógico y el lado derecho el del cerebro es como el más creativo, sí, como que el más enfocado a creativo, el lado derecho. Entonces, la I y la S, digamos que son más aspectos que tienen que ver con el lado derecho del cerebro. Cuando yo voy a mis resultados, déjame salir aquí porque me voy enfocado a mis resultados y veo acá, si se ven los resultados. Entonces, a ver, ¿cuáles son los resultados de Carolina? Carolina dice que es un perfil de personalidad concienzudo. ¿Por qué? Porque me saca como rasgo que soy concienzuda porque tengo en el resultado, me sale que la calificación que yo saqué, estoy en la 6 y estoy en el estrato 7, el punto más alto. O sea que estoy más enfocada, es una parte lógica del cerebro porque tanto la D y la C, los dos extremos, tanto la D y la C, son el lado izquierdo del cerebro. La I y la S son el lado derecho del cerebro. Entonces, yo tengo aquí más o menos un equilibrio entre ambos lados del cerebro, porque si bien es cierto, tengo una S, tengo una C, y tengo los niveles de I en un estrato 3, ahí como que medio parejo. Ahí voy, hay algo de estabilidad. Sin embargo, tiene que ver como que la fotografía de lo que a mí me acaba de sacar hoy, de cómo me veo yo hoy a mí mismo. Entonces, aquí, ¿cuáles son las brújulas? La brújula de mi prioridad. Cada uno le tiene que haber salido este esquema, que es el resultado de cuál es el rango, el porcentaje de, digamos, de cada uno de los rasgos de personalidad que yo tengo definidos al día de hoy. Entonces me sale un rango de acción del 88%, tengo 64 en entusiasmo, 75 en colaboración, 57 en apoyo, 92 en equilibrio. ¿Pero por qué en equilibrio? Porque ya soy una letra C, soy más concienzuda. Precisión, lo mismo en la precisión, tengo equilibrio y precisión. En desafío 83, resultado 75. Ok, eso es una radiografía al día de que yo me saqué el test. Entonces aquí me dicen, ¿cuáles son los rasgos? Porque me indican los rasgos dominantes, los rasgos del influyente, los rasgos del estable y rasgos inconscienzudos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Ahí me enfoca. Yo tengo un rasgo del comportamiento. Tengo cómo me desarrollo en el ambiente laboral y cuáles son mis oportunidades de crecimiento. ¿Para qué me sirven las oportunidades de crecimiento? Porque ahí el test me está diciendo cuáles son mis falencias, cuáles son las falencias y qué es lo que tengo que trabajar en mí. Obviamente, vuelvo y les digo, esto es un proceso de aprendizaje, porque en el momento que yo hago lo que es el proceso de nivel de conciencia, ya yo entiendo hoy dónde me ubico y aquí me está diciendo el test cuáles son mis oportunidades de crecimiento o mis oportunidades de evolucionar. Entonces yo reviso concienzudamente cada uno de ellos y me voy viendo hacia lo que yo quiero revisar. Los resultados. Aquí, ¿cuáles son los resultados que tuvo el test hacia mí? En cuanto a resultado, acción, entusiasmo, desafío, colaboración, precisión, estabilidad y apoyo. ¿Qué es lo que me voy a ir a revisar? Porque yo obviamente yo tengo que ponerme metas en función de y obviamente lo que sí yo les aconsejo es que cuando se coloquen metas, sean metas no enfocados a que yo voy a llegar y priorizar todo por completo, sino es como decirle, el elefante se come a mordiscos. Yo este test, Carolina, yo lo tomé hace como unos 20 años, más o menos calculo. Y este círculo de acción, esto estaba chiquitico aquí chiquitico. A mí se me olvidó escanearlo, en algún momento se los escaneo y se los paso para comparar. Entonces, ¿qué me ha hecho aquel proceso de aprendizaje que yo he hecho y de evolución? Es llegar y ir yendo por todas las ruedas, porque el tema es no quedarse estancado en solamente uno de los perfiles de personalidad. Yo sí tengo uno que es básicamente como que el punto de partida. Sin embargo, el aprendizaje es que yo aprenda de cada uno de ellos porque yo en algún punto quiero enfrentarme retos, en algún punto tengo opciones de colaboración,
tengo, digamos, partes de acción. Entonces, siempre en el proceso evolutivo de vida, yo voy a tener un rasgo en donde llegaría a evolucionarme para fluir. Pero ya este hoy es como una foto de cómo soy en mi personalidad el día de hoy. Entonces, ¿qué van a ver? Cada uno se va a ver cuáles son sus resultados y en función de los resultados voy buscando aquí cuáles son los rasgos que yo quiero mejorar. En el momento que ustedes hicieron el test, sabe que el test siempre va enfocado a cómo me veo yo en este momento, porque por eso fue que les dije, es un proceso de autoevaluación, cómo me estoy viendo, cómo me siento. Entonces, en el momento de hoy, yo obviamente yo tengo rasgos de personalidad que yo tengo que modificar o actualizar o tengo que adecuar para irme para entenderme tanto como a mí mismo como irme a la parte externa. Entonces, siempre es entendiendo que nosotros somos seres sociales y nos debemos autoconocimiento para luego entender a los demás. Porque llega un punto que de tanto entender o aprender de estos rasgos de personalidad y conducta, que inclusive ya uno identifica, pero es que ya yo sé que fulanito es así, entonces como yo lo estaba tratando, no era la forma de tratarlo, porque ya yo tengo el nivel de conciencia de decir, porque yo le voy a hablar a esta persona de esa manera cuando no me vaya a entender, porque es como cuando tú sintonizas un radio y el radio pues no agarra la sintonización como es, pues entonces no nos entendemos. Entonces, el yo comprenderme primero a mí misma para luego comprender a los demás y luego hacerme entender es el proceso de este test. Entonces aquí, las brújulas de prioridades. Aquí al final me va a decir, mire, usted tiene una baja tendencia a la acción y la alta tendencia a la acción. Inclusive aquí donde me dice, Carolina debe trabajar más en el entusiasmo y en el apoyo. ¿Por qué? Porque son las barras que tienen más bajas, o sea, la tienes como que, sí, un poco más bajas que las otras. Tengo más tendencia a la acción y a la colaboración que al entusiasmo y al apoyo. Así es Carolina. Entonces, si Carolina debe modificar eso, pues obviamente tiene que hacer estas actividades, por lo menos si yo quiero atender la parte de entusiasmo, eh, yo debo distraerme menos, tengo que tener mejor actitud, tengo que tomar las cosas más en serio y tomar más control, no ver los problemas. Entonces son cosas que yo necesito ir trabajando de mí para poder ir avanzando. Entonces, aquí lo tiene en equilibrio, precisión, desafío, resultados. Pues obviamente tengo más equilibrio, más precisión, menor el resultado, pues también tengo que trabajarlo. Entonces, como ir viendo que vas trabajando poco a poco, pero aquellos que están con niveles más bajos es donde tengo que ponerle como que la lupa y el foco para poner en equilibrio. Porque es que a veces tú dices, bueno, pero es que esa rueda no rueda. Obviamente, ¿cómo va a rodar si tengo unos arriba, otros abajo? Pero ahorita, es como yo les digo, es un proceso de amabilidad porque ahorita van a ver, dice, efectivamente, oye, pues es que mi rueda no va a rodar. Precisamente porque esta es una fotografía que se está tomando hoy. A partir de ahora vamos a generar los cambios. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuáles son las palabras claves? Palabras claves que te van a dar para yo hacerme entender. Entonces, aquí, por lo menos en una D yo no puedo enviarle correos largos porque no me va a entender. Un correo debe ser corto, conciso. Cómo llegarle primero con la acción, enfoque en las metas, desafío. Cómo se comunica con una D, un análisis crítico, hechos exactos, precisión técnica. O sea, son tips de cada uno de los perfiles para que ustedes vean, por lo menos aquí está el I, mira, o sea, por lo menos los correos debe usar la informalidad, porque a los I no les gusta la formalidad. Hay que, como llegarle, hay que mostrarle cómo se siente, ofrecer posibilidades, palabras claves que usar con la persona I. Con la letra S, pues llegar y agarrar, por lo menos hablar en comunidad, hablar en equipo. A ver, mostrar las palabras clave, por lo menos equipo, apoyo, todos, ayuda. De todos modos, esto se lo voy a compartir, esto no me lo voy a quedar, eso lo tienen ustedes para compartir. Y la C,
Bueno, obviamente hablar del apego a los procedimientos, porque una persona que es concienzuda tienes que hablarle de paso por paso, porque de lo contrario, si hay mucho desorden, a una C le va a crear conflicto. Y pues nada, plan de acción detallado, haga sus preguntas, llegarles con números y estadísticas, precisamente porque son concienzudos y tienden a ser bastante lógicos con el tema de las matemáticas. Bueno, una cosa que también no les había dicho, abajo pues tiene una reseña de cómo maneja cada uno de los perfiles de conducta y personalidad el tema de los negocios y el dinero. Eso lo tiene abajo en cada una de personalidades. Lo que pasa es que como tenía aquí tapado con eso, me lo había metido. Pero aquí se ve. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la idea es que cada uno, como ya cada quien tiene sus resultados, en sus resultados llegar y agarrar y ubicarse. ¿Tú estás hablando, Esperanza? Ah, no. Listo. ¿Alguien tiene dudas, consultas de cómo hacer la interpretación de su test? Melissa. Sí, es que, bueno, ya tengo los resultados y todo, pero pues yo ya lo había leído y pues ahorita como la manera en que tú lo dices, yo me pregunto, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Porque, porque digamos, pues no sé, o sea, yo tengo la D y la C en un estrato 7, ¿sí? Pero tengo Te la toca I trabajar las otras, que son las que tienen los estratos más bajos. y la Para I y llegar. la S, la I está en estrato 1 y la S en 3, ¿sí? O sea que mi cerebro como que el lado derecho baila, ¿sí? Claro, Entonces, tienes un cerebro muy ujú, racional y no has trabajado el lado derecho, ¿no? Entonces, a sí, ver, ¿por dónde empezar? Mira, por donde quieras empezar. No existe un patrón donde diga, mira, Melissa debe comenzar por este lado, no. Tú observa, yo tomo, yo igual te voy a compartir ahorita la parte de la primera, la que yo les enfoqué, donde están las rueditas, donde qué es lo que tú quieres ver. Si tú quieres conseguir acción, pues ya tienes que enfocarte en lo que son creo que no me acuerdo, acción creo que es la D y la S, me parece. Pero entonces eso es una tablita donde a ti te va a servir de referencia porque a dónde quieres tú empezarte a enfocar. En el momento que te vayas a empezar a enfocar, tú dices, bueno, entonces voy a empezar por aquí. Luego, cuando vas a enfocarte en una de esas, vamos a poner un ejemplo que te vas a enfocar en la I, por decirte algo. Si te vas a enfocar en la I tiene diversos aspectos. Entonces, ponte tú que tienes 10 aspectos, tú de repente dices, bueno, yo voy a agarrar el aspecto 1 y el aspecto 2 y lo vas trabajando paso a paso y luego te vas poniendo metas no sé, a mediano, corto y largo plazo. Porque yo te digo, mira, yo este test me lo hice yo hace 20 años. Hace 20 años me hice el test y yo sigo haciéndome mis revisiones. Obviamente ya mi rueda pues ya por lo menos ya tiene algo de definición, ¿no? Pero es un proceso que te digo, te puede llevar a toda una vida. Y tú se llega bien y cada vez que lo haces te va a decir, bueno, porque usted sigue teniendo oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque usted puede enfocarse también en eso, en eso. Y yo no tengo todas digamos, los aspectos en el estrato 7. Todavía me falta trabajo por hacer. Entonces, ¿por dónde no te des dolores de cabeza? Sencillamente por donde te sientas más cómoda, por donde quieras empezar y escoge uno o dos aspectos de ese, digamos, lado, en este caso, en este lado del cerebro que tienes que empezar a trabajar. El lado, y ese requiere mucha creatividad, pero mucha creatividad, porque eso es desarrollar el lado derecho del cerebro. Entonces empieza como que, no sé, debería buscar actividades que te generen cosas de creatividad, de poner a hacer, no sé, pintura, bailar, no sé qué cosa puede hacer, pero tienes que empezarte a idear porque esa parte la tienes como que de no, lado, la bloqueaste, no sé está cómo como fue eso. quemada, yo no sé.
Sí, 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 Algo así. algo así, algo así. Pero bueno, es algo ya tienes hoy una fotografía porque tú decías, pues que no es lo mismo que tú digas, ah, bueno, a mi punto de partida, ahora ya tienes una fotografía y tienes una guía, porque esa guía te va a decir, mira, ya yo puedo llegar y empezar a trabajar estos aspectos y voy dándole, y así sucesivamente vas sumando otros aspectos más de manera que vayan complementando, porque a la vuelta de, yo diría que por lo menos tú te puedes hacer el test a la vuelta de uno, por lo menos unos 2, 3 años. Tú te lo vuelves a hacer y de verdad que vas a ver tu evolución si sigues y mantienes su proceso de aprendizaje. Ok. Y ahí tienes, eso si quieres, lo imprimes y lo mandas a encuadernar, de manera que te sirva de conducta. Eso fue lo que me sirvió a mí. Yo lo encuaderné y a mí, ven acá. Y yo, ajá, pero me vuelvo otra vez a ver, porque como es un proceso de autoconocimiento, entonces llegaré, a veces se te olvida, pero es que ¿cómo soy yo? Yo soy así. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo, cuando se me presenta tal evento, cómo debo dirigirme? ¿Cómo debo hacer? Carolina debe hacer así, debe trabajar en esto. Entonces es mucho de A consulta, mí, sí. a mí me cuesta mucho el tema de que colocarme tareas yo misma, ¿sí me entiendes? Eh, yo prefiero que otra persona me diga como que esto lo puedes hacer, no sé qué, y como que yo, sí, esto lo puedo hacer, ¿sí? Entonces ahí es donde está como el tema de la creatividad, porque no tengo ni idea, ¿sí? O sea, Lo que pasa es que también tienes que trabajar ahí en un tema de validación, Meli, porque imagínate, estás dejando de lado la responsabilidad tuya y se la estás dejando a otro. Entonces no necesitas validar en otros lo que es tu responsabilidad, empezando por allí. Entonces llegar y crear ese nivel de conciencia, santo Dios, pero ¿por qué yo tengo que esperar que a mí me digan o que me dicten o que me pongan cosas cuando eso forma parte de mi responsabilidad? Entonces solo cuando crees ese nivel de conciencia es que tú vas a decir, ya, basta. O sea, déjame que ya es un proceso y es un proceso de aprendizaje. Y cuando tú entiendas que eso es un hábito, porque cuando tú llegas y repites, ese proceso de aprendizaje se convierte en un hábito. sí, pues me cuesta mucho más como en la parte emocional, ¿no? Porque pues en mi profesión y el raciocinio y esas cosas, sí que nadie me diga qué hacer, ¿sí? Pero más es como en estas cosas de emocionales, ¿no? Ahí tienes que buscar y trabajar cuáles serían por lo menos las heridas de la niñez. Mm. Generalmente siempre son heridas de la niñez eso. Todos esos temas emocionales son heridas de la niñez. Entonces es llegar y agarrar y hacer un proceso de introspección. A veces inclusive, así como tú dices, que tú estás ahorita abierta al universo y el universo te manda señales. Y es estar atenta a esas señales, porque cuando tú llegas y inclusive le hablas al universo que tú tienes ya la apertura de llegar y sanar esas cosas, te van a empezar a aparecer de repente frases, situaciones o encuentros con personas y que tú dices, ¿qué me quiso decir aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Inclusive pueden venir evocar recuerdos de tu infancia que te ponen en el sitio donde tú debes sanar ese momento, pero tienes que tener la apertura para escuchar. Claro. Gracias, Caro. Con gusto. Mira lo que dice Pedro. Prueba a crear imágenes con inteligencia artificial. Solo tienes que indicarle tu idea. Ok, está bien. Perfecto. A ver, ¿quién más? Carolina, yo te quería preguntar, estaba mirando y yo no sé si fue que yo hice algo diferente, porque sí hice la prueba, pero no tengo los resultados. ¿No te llegaron los resultados? No, no, no los Ah, tengo. yo te los envío porque es que los que me dijeron que no le llegaron sus resultados, yo se los envié. Ahorita te los envío por WhatsApp. ¿A quién más no le llegaron los resultados? Creo que quien no le llegó, yo se los reenvié. José, te llegaron los tuyos, ¿cierto? Sí, a mí sí me llegaron. Tú me lo mandaste. Listo, perfecto. Entonces, a ver, ¿tienen alguna duda o consulta sobre la interpretación de sus resultados? Por lo menos cómo hacer, por dónde arrancar. Luego podemos ver en algún punto, pues, de forma individual, si se les tranca el serrucho, ahí lo vemos.
Pero la idea es que ya ahorita con esta fotografía ya ustedes se identifiquen en cuál es su perfil y cuáles son los perfiles que tienen que ir trabajando para ir identificando los aspectos de partida para arrancar el trabajo, ¿cierto? ¿Dudas, consultas, preguntas? Pedrito, ¿está claro? ¿Todo bien por aquí? Sí, sí, está Ah, claro. listo, perfecto entonces. Oh, Entonces, vale. hagan su revisión. Yo les voy a compartir ahorita el otro PDF para que también les sirva de consulta y se ubiquen, porque con eso se pueden ubicar más, como la tablita de guía, y entonces yo se las comparto ahorita, se las envío. Y yo les iba a preguntar otra cosa. Este pedacito queda grabado porque Sonia y Lorena, creo que ellas también lo hicieron, pero ya no se pudieron conectar. Ah, no, porque yo corté la grabación la corté solamente para la sesión y este pedacito no lo grabé. Ah, pero queda es la inteligencia artificial, eso es lo que queda. Sí, yo saco un corte ahí, no te preocupes. Ah, tú sacas un corte, perfecto. Listo. Excelente, entonces. Gracias, Pedrito. Ok, Bueno, gracias. chicos, espero pues ya tengan más claridad, tengan un punto de partida. Acuérdense que lo más importante es que sean amables con ustedes mismos. O sea, que los resultados que tienen hasta ahora y lo que ha llevado hasta ahora, eso no está malo ni bueno, no se etiqueten. Sencillamente sí, pues ahorita, hoy tienen un nuevo conocimiento que les puede servir de guía, tienen una nueva herramienta que les va a dar en sí un pantallazo de cómo piensan, cómo es su conducta, cómo es su personalidad, y eso es mucho más fácil, ¿cierto? Porque antes no lo tenían, ahorita tienen mucho más herramientas que ahora van a ver más claro, pues digamos el panorama, y ya se ve una lucecita al final del túnel. Así que, pues nada, disfruten el fin de semana. Nos vemos el miércoles en la sesión de operación, y dentro de 15 días nos vemos en mentalidad de nuevo. Gracias, ¿Listo? Carito. Feliz fin Cuídense de mucho. Gracias, semana. Caro. Gracias. Cuídate. Feliz Chao, fin de cuídense, chao. semana. Igual a Abrazos. todos. Chao. Gracias. Gracias a todos, bye. Gracias, José. Vale. Gracias, Pedrito, Luzma, Esperanza, Melissa. Cuídense mucho. Abrazos. Gracias, Carol. Gracias a todos. Chao.